Hola profesor, buenas noches. Soy Ernesto Neto y presento mi caso Euro Disney. ¿De qué se trata? Bueno, primero que nada, un ratón llega a París y no para cocinar. La expansión de Disney. Como sabemos, Disney continuando este movimiento tratando de llegar a un mercado mayor, no solo de, llamémoslo market share, sino como penetración de mercado. Empezando primero, obviamente, en California, pero después expandiéndose en el 65 a Florida, después en el 83 a Tokio, después, tiempo después de París, en 2016 a Shanghai. En medio tiene este tropiezo donde crea Euro Disney en el 92. Euro Disney siendo este intento como de adaptarse al nuevo mercado europeo, recientemente formado por la Unión Europea, busca llegar a este creciente nuevo mercado. Sin embargo, como sabemos, esto fue una historia de éxito. Sí lo fue a largo plazo, considerando que la primera ganancia que hizo Disney no fue sino hasta 2002, 10 años después de la inauguración. Problemática, no juzgues un parque por su portada. Analizando los diferentes temas que encontré, los artículos, encontré que hubo 4 problemáticas específicas. Primero, un desconocimiento de la cultura europea, la cual llevó a Disney a no emplear una estrategia correcta para este mercado. Una comercialización mal empleada, perdón, mal empleada, que me refiero a que no supieron cómo traer la nueva imagen Disney americana al nuevo mercado europeo, que era como un choque donde son dos culturas totalmente diferentes a fin de cuentas. Previsiones financieras demasiado optimistas, siguiendo el éxito que tuvieron tanto en Florida como en Tokio. Disney esperaba que siguiendo esta misma fórmula de traer ciertos personajes, de adaptar ciertos aspectos culturales, de traer como que lo icónico, siendo Disney, siendo Mickey, siendo esta familia de personajes, se esperaba obtener el mismo resultado. No fue así. Entonces hubo pérdidas mayores a las que se hubieran esperado en un inicio de no haber tenido esta expectativa. Finalmente, errores operacionales. Alejándose un poco del tema de la maquinaria y de los juegos, se acerca más al tema de vestimenta de empleados, de comida, de tamaño de restaurantes, todos estos influenciando de forma negativa en el consumo o en la percepción del parque por el mercado europeo. No estamos tratando de lidiar con los críticos, yo me la juego por el público. Walt Disney dijo esto y para su desgracia y en paz descanse, no le fue correctamente bien en esta situación. ¿Qué pasó? Bueno, primero sabemos el poco entendimiento de la cultura europea. Como ya fue mencionado en el caso y muy vasto en otros, se sabe que, por ejemplo, Euro Disney en un inicio no vendía bebidas alcohólicas en ninguno de sus restaurantes y se vio forzado después a hacerlo. Esto es de entrada algo ya conocido. Sin embargo, otros aspectos culturales con los que no se contaba fue que, por ejemplo, y lo vi en una de las noticias, como una persona que escribía la nota decía, yo no me puedo imaginar Euro Disney sin ver a un francés tratando de meterse en la fila, y no es por ofensa, o también un italiano que sabemos que existen ¿cómo se llaman? Los desfiles típicos de Disney, decía, no me imagino a un italiano sin tratar de meterse entre el desfile, como invadiendo espacio. Entonces, todos estos son otros aspectos culturales que lo que te dan a entender, Disney, compañía, no comprendía todavía al consumidor europeo. Segundo, falta experiencia lidiando con múltiples culturas a la vez. De cierta forma ya lo había hecho, puesto que se sabe que en Disney Orlando, Disney Tokio, siempre llega como que esta gran cantidad de gente, ¿no? De todas partes del mundo. Sin embargo, la diferencia aquí, Euro Disney, al ubicarse geográficamente en un lugar tan cerca de tantas culturas tan diferentes una de la otra, no podía enfocarse únicamente en tratar con la cultura francesa, sino que se tenía que lidiar como con cómo combinar todas estas culturas tan distintas, pero tan cercanas a la vez, en un solo lugar, de forma que conviven. Entonces, al no saber entender eso, puesto que antes solo se enfocaban, si era Orlando, un modelo americano, si era Tokio, un modelo japonés, aquí debían encontrar la forma de combinar todo esto. Mala reputación de Disney, me daba risa, pero explicaba en una nota cómo la crítica europea en un inicio veía a Disney como
todo lo que está mal en la sociedad, sobre el imperialismo, sobre el capitalismo, sobre el consumo, sobre la pérdida del individualismo. Todo esto era mencionado en las críticas como algo malo hacia Disney. Y finalmente, en lo que repercutía o lo que daba a sentir al público europeo es que viene Disney, americano, por excelencia, con su cultura, y viene a Europa y trata de como forzar esa cultura americana en nosotros, en los europeos. Yo no, no, hombre, me van a quemar. En nosotros, o sea, en el público europeo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que me dio bastante risa era como Mickey era percibido como no toma, no fuma, no tiene ningún vicio, solo tiene una novia, trabaja, fuerte y, o sea, todo esto como la figura ideal, totalmente contraria al, no la figura ideal, sino como que a la costumbre europea, por así decirlo, como a esa visión de que eso es demasiado puritano, puesto que los europeos, dicho en todas las notas, tienen un pensamiento un poco más liberal. Bueno, no me clavo más. Mala reputación de Disney, un tema un poco más positivo, por decirlo así, una línea directa de tren a París, que se enfocaba en cómo iban a traer una mayor cantidad de público, que primeramente llegaba a París, y luego cómo se iban a traer ese público hasta Disney, que era a través de una línea de metro, literalmente su parada era Disney París. Entonces, ¿cómo vamos a salvar al Mickey Mouse? Primero, era una diversificar actividades por empleado. Lo que me refiero aquí, y de cierta forma ya es empleado, sin embargo aquí es como que con un approach diferente, que se refiere a un empleado debe ser capaz de atender cualquier necesidad que surja en el parque, porque a fin de cuentas el empleado Disney es parte de la familia Disney. Entonces, al darle una mayor rotación al empleado, tiene una mayor visión del parque, de cómo funciona. Entonces, digamos que yo soy alguien trabajando en el restaurante y viene alguien a pedirme horarios de un juego que está al otro lado, pero yo no soy de juegos. Entonces, al tener mayor rotación, al tener un mayor entendimiento, yo sé y sé atender esta necesidad, dando un mejor servicio al cliente a fin de cuentas. Benchmark de parques europeos. Sabemos que Disney de entrada no entendía muy bien el consumidor europeo, pero lo que se entiende aquí es tratar de dar o sea, un servicio más aterrizado, buscando otros casos de éxito. En este caso, pues el Legoland en Alemania, que ya tiene como que un éxito garantizado en los últimos años. O sea, ya está bien ubicado. Y otra es variedad geográfica, que se enfoca en, al darle ese enfoque tan actual de Disney París, se pierde un poco el lado de que esto es, sí, es Disney París, se encuentra en París, Francia, pero todavía es como el único país, el único parque en Europa. Entonces, como que todavía hay que darle un poco más el enfoque de que ese lado cultural un poco más ha llegado a Italia, España, Alemania, todos ellos. Instalaciones apropiadas, esto como una respuesta directa a cómo Disney pensaba en un inicio que el consumidor europeo en realidad no se sentaba a desayunar. Claro error, obviamente. Entonces como que era mejor apropiar mejores instalaciones. Perdón, ya se me secó la garganta. Vestimenta más apropiada para el mercado europeo. ¿Qué se refiere a esto? Para hacerlo más corto, en una de las notas leí cómo en un inicio, con todas las implementaciones del mercado de Disney en sus empleados, literalmente es un documento como de 13 páginas que dicta cómo debe vestirse, ay, perdón, cómo debe vestirse el empleado, incluso hasta las uñas. Entonces, lo que a esto se refiere y lo que debe implementar es darle un poco más de libertad al empleado europeo, porque al tener una mentalidad un poco más libre, no le gusta tanto que le digan literalmente cómo cortarse sus uñas, cómo ponerse la camisa, su pelo, todo. O sea, el empleado, incluso existe el tema de la sonrisa Disney o el saludo Disney, que también estaba muy mal visto. Entonces todo esto choca, a fin de cuentas, no solo con el consumidor, sino ya incluso con el propio empleado de Disney. Finalmente, dar un poco más de segmentación de gustos alimenticios, puesto que cuando viene Disney Europa, Euro Disney, como que todavía vienen con esta idea de cultura americana, vamos a traerla aquí a Europa. No salió bien, entonces como que una forma mejor de dar un servicio es trata de adaptarte un poco mejor al gusto, final de cuentas, local.
Pero finalmente la propuesta que por mucho, y creo que probablemente muchos de mis compañeros de la misma, va a ser una mejor adaptación cultural. De lejos que Disney se quedó lejos de esto, que porque el problema fue tanto por la crítica, por el consumidor, por los empleados. Disney quiere venir con su modelo americano e implementarlo exactamente igual en Europa, otro continente. Entonces no se puede. Por lo tanto, deben entender la adaptación cultural no solo se aplica para el consumidor final, sino debes tomar en cuenta lo que se encuentra alrededor, el empleado, los gustos, la facilidad de transporte que va a haber, porque a fin de cuentas vas a tener Disney Europa, a fin de cuentas va a ser una olla llena de gente de todas partes, por lo tanto debes de tener una mejor entendimiento de a qué cultura vas a estar atendiendo y no tratar de venderles algo que está al otro lado del mundo, porque no lo van a querer. Ellos sí quieren ciertas partes, pero otras no. Entonces es como que tener esa habilidad de diferenciar qué es lo mejor. La diferencia entre ganar y perder a menudo consiste en no abandonar. Frase de Walt Disney, final, terminando. ¿A qué me refiero con esto? Que a través de implementar estas estrategias, que voy a resumir, la única palabra que debieron haber, que creo que nunca usó las oficinas de Disney, fue tropicalización, que usted probablemente ya sabe, pero es poder adaptarte al consumidor final, poder entender los gustos de este consumidor, cómo come, cómo piensa, cómo camina, cómo viste, cómo piensa, o sea, deben entenderlo y no pueden tratar de traer ese modelo americano a Europa, porque no va a funcionar. Funcionó en Tokio de cierta forma, pero no del todo, porque tuvieron que aplicar sus propios modelos. Lo mismo perdón, en Shanghai, o sea, todo eso tuvo que adaptarse, no solo traer un modelo esperando que funcione con un público diferente, con gustos diferentes, tendencias diferentes, todo diferente. Y listo. Esta fue mi presentación.